Esa noche permanecí en silencio junto a la ventana, observando las luces de la ciudad extenderse infinitamente bajo mí. Sintiendo el peso del aire como agua fría y sofocante, cada tic-tac del reloj resonaba con una pregunta que me quemaba. Por dentro, ¿cómo se convierte alguien en un extraño en su propia familia, después de haber sido el niño que se aferraba a cada recuerdo, creyendo que siempre importaría? ¿Alguna vez te has sentido como un huésped invisible en tu propia casa? De esos que llevan toda la carga en silencio, solo para ser borrados silenciosamente. Creía que, si tan solo trabajaba más duro, me sacrificaba más y guardaba silencio, algún día me recibirían con sincera gratitud. Pero solo encontré un silencio mordaz, respuestas cortantes a mis mensajes y chats familiares que desaparecieron de la noche a la mañana. Sin una sola explicación, la traición no viene de desconocidos. A menudo viene envuelta en el nombre que una vez llamaste familia. Un día recibí un video de mi primo. Allí estaban, riendo, brindando con las copas junto a la lujosa villa donde yo sostenía la cuenta. Y entonces llegaron las escalofriantes palabras: por fin lo dejamos. Mi mano temblaba sobre el teléfono. Mi corazón se hizo añicos. Y bajo el dolor se despertó un fuego silencioso. Uno que pronto resurgiría para reclamar todo lo que creía haber perdido. Lo que sigue no es solo una historia de traición, es un viaje de resistencia, de exigencia de respeto y de redefinición del verdadero significado de la familia. Antes de empezar, cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Ahora, ponte cómodo y disfruta de la historia. ¿Te gustaría que te ayude con más partes del guión? La verdad es que la traición rara vez cae como un rayo. Se cuela, silenciosa, en momentos que nos enseñan a ignorar. Mis raíces eran profundas en una familia que los forasteros elogiaban como muy unida. De esas que se reunían para cada cumpleaños. Llenaban álbumes de fotos con camisetas iguales y afirmaban que la sangre era más espesa que cualquier otra cosa. Eso era lo que todos creían. Quizás, durante un tiempo, yo también. Mis primeros recuerdos, risas resonando en la pequeña sala. Las manos de mi madre tejiendo coronas de papel para los cumpleaños. Mi hermano, mayor y carismático, me hacía travesuras, rompía el toque de queda para ir a maratones de cine nocturnos. Decía palabrotas. Mi hermana pequeña, brillante y sensible, apretaba la cabeza contra mi pecho durante las tormentas, temblando, hasta que le decía que la tormenta pasaría. Éramos un equipo. Eso era lo que me repetía. Se suponía que debíamos serlo, pero, mirando atrás, con sinceridad y valentía. Había grietas bajo la superficie, lo percibía en las miradas, que cruzábamos durante la cena, en cierta frialdad en la voz de mi padre cuando el tema giraba en torno a mis sueños. Qué bien, decía, pero su mirada se desvió de mí y se posó en mi hermano. Cuéntanos mejor tu partido de fútbol. Nunca nadie me preguntó por la novela que estaba escribiendo, ni por los bocetos que escondía debajo de la cama. Era algo sutil. Con los años, esa sutileza se convirtió en un lenguaje. Es el práctico. Siempre ayuda. No le importará. Lo que suena elogio a veces es solo un permiso para usarte. Recuerdo un verano en que el reloj de oro del abuelo desapareció. Me señalaron, primero rápido, luego en silencio. Al fin y al cabo. Era la última en la habitación de invitados. Pasé la noche hecha un ovillo, avergonzada, repasando cada minuto del día. Desesperada por comprender cómo me había convertido en la sospechosa habitual. Cuando la abuela encontró el reloj bajo sus guantes de jardinería, nadie se disculpó. Al día siguiente, mi hermano se rió: nos dejaste en ridículo. Hubo disculpas por tostadas quemadas, leche derramada, pero por la confianza. Siempre había silencio, hubo otros momentos. También, heridas sutiles con filos afilados. Mi hermana una vez falsificó mi firma para faltar a un examen de matemáticas. Asumí la culpa cuando la descubrieron. «Eso te da bien hablar con los profesores», suplicó con los ojos brillantes de culpa. ¿La verdad? Dije que sí, porque la idea de verla llorar me dolía más que el castigo. Cada pequeño sacrificio me aferraba más a un papel para el que nunca había hecho una audición, la que arreglaba las cosas, la que pegaba silenciosamente. La reí invisible de la familia. A medida que crecí, también crecieron las expectativas. Me quedaba despierta arreglando los ensayos universitarios de mi hermano mientras él se escapaba a fiestas. A la mañana siguiente, apenas murmuraba gracias antes de irse con sus amigos. Cuando la economía familiar se ajustó, fui yo quien
Aceptó el trabajo de verano, pagándole dinero a mamá discretamente por debajo de la mesa. Nadie se acordaba nunca, pero todos dependían de mí. Lo peor no era el peso. Era darme cuenta, año tras año, de que mi amor por ellos se medía por lo que podía hacer, nunca por quién era yo. Lo vi cuando mis regalos de cumpleaños se volvieron prácticos. Lo necesitarás para el trabajo, cuando aparecían fotos de grupos sin mí, cuando organizaba vacaciones familiares solo para que me dejaran fuera de los planes. Sin embargo, cada vez me decía a mí misma que no era nada. ¿Qué pasaría? Que tal vez solo necesitaba hacerme más pequeña, más silenciosa, más sencilla. Vi cómo mis necesidades se volvían negociables, mi presencia opcional, pero incluso entonces, el dolor de la invisibilidad nunca desapareció del todo. Y a medida que fui creciendo, y esos sutiles desaires se convirtieron en heridas abiertas. Las grietas en nuestros cimientos se convirtieron en fallas. Empecé a preguntarme, en momentos de tranquilidad, ¿alguien me veía o solo la versión de mí que les resultaba útil? Y debajo de todo, una única y dolorosa pregunta me perseguía. Una que tenía demasiado miedo de preguntar entonces, pero ¿qué me vería obligada a afrontar con el tiempo? ¿Qué pasaría si lo que nos mantenía unidos no fuera el amor, sino la conveniencia? Al llegar a la edad adulta, los patrones se volvieron más agudos y peligrosos. Lo que empezó como errores, inocentes y no te importará, ¿verdad? Pronto se convirtió en una completa eliminación, exclusión, finalmente traición. Pero esa es una historia que les contaré en el próximo capítulo. Las sombras de la infancia no se desvanecen, se agudizan, preparándose para la inminente fractura. Y para mí, ese punto de quiebre estaba mucho más cerca de lo que jamás imaginé. Toda historia de traición se construye sobre estallidos silenciosos, años de sangre por los demás, con la esperanza de que alguien, quien sea, lo note. Aquí es donde la máscara de mi familia empezó a caerse. Y los intercambios que hice en mi consuelo por su felicidad se volvieron demasiado desequilibrados para soportarlos. El sacrificio se coló como una sombra, unos dólares prestados por ahí, una matrícula escolar pagada discretamente por allá. Fui yo quien cuadró las cuentas cuando a mamá le redujeron los turnos, quien pagó la cuota del coche de mi hermano solo hasta la graduación, y quien prestó mi nombre en mi crédito cuando el negocio de mi padre pasó por un mal momento. Nadie anunció estas deudas. Siempre eran solo entre nosotros. Para los de afuera, éramos la imagen misma del apoyo. Por dentro, era un cajero automático abierto, mi bondad confundida con una generosidad infinita, intentando convencerme de que era normal. Es lo que hacen las familias, ¿no? Pero las cosas cambiaron cuando la generosidad pasó de ser un acto de amor a expectativas silenciosas y luego a exigencias. Cada llamada de mi padre tenía un trasfondo. ¿Crees que podrías ayudarnos con esto último? La última vez nunca llegó. Mi hermano dejó de preguntar por completo. Solo solicitaba transferencias electrónicas. Mi hermana, siempre dulce, me hacía sentir culpable con palabras como "estoy bien". Algunos no tenemos tu suerte. Como si décadas de trabajo duro y noches sin dormir se pudieran resumir en una moneda al aire. El patrón no se trataba solo de dinero, se trataba de presencia y luego de ausencia. Mi prima Jamie, perspicaz y honesta, se dio cuenta antes que yo. Ya nunca sales en fotos, me dijo un día, hojeando su teléfono. ¿No te invitan o siempre dices que no? La pregunta me dolió. Los chats grupales cambiaban de tema justo cuando yo me unía. Las reuniones y los planes de cumpleaños pasaban silenciosamente desapercibidos en mi agenda. Una vez organicé un viaje familiar, solo para descubrir que la fecha se había adelantado, misteriosamente, sin decirme nada, después de haber organizado la logística. Así fue como aprendí a leer entre líneas. No me decían, no vengas. En cambio, oía, no estábamos seguros de que estuvieras libre o pareces muy ocupado estos días. La narrativa se distorsionaba, siempre estaba trabajando. Era demasiado responsable, no era la divertida. Cada etiqueta era una cortina que cubría unos ojos que no se preocupaban por ver más allá de mi utilidad. A veces, intentaba contraatacar, decir que no, solo una vez. Este mes ando corto de dinero, le dije a mi papá. Suspiró, un sonido cansado y decepcionado, y colgó sin despedirse. Los mensajes de mi hermano se volvieron más breves y luego cesaron. Mi
Mi hermana me envió una selfie familiar de una noche de fiesta. Te extrañábamos, pero llegó mucho después con una sonrisa afilada y mordaz. Personajes secundarios se arremolinaron a lo largo de estos años. Mi tía Lisa, que me dio 20 y me susurró, no te olvides de ti. Una amiga de la universidad que se preguntaba por qué rechazaba todos los viajes de vacaciones. Una exnovia que decía, amas a tu familia más que a ti misma y nunca te darán las gracias. Cada una de ellas vio antes que yo como los sacrificios que hice me habían vuelto transparente. Lo que duele no es dar. Es como, cada vez que entregaba una parte de mí, se desvanecía como el humo. Ni agradecimientos, ni reconocimiento. Solo otra expectativa añadida a la pila. ¿Cuánto más daba? Más me convertía en un fantasma en mi propia mesa, tan necesaria que era invisible. Para cuando se formó un nuevo grupo de chat, un pequeño círculo astuto llamado el núcleo. Mi nombre ya había desaparecido. Cuando pregunté, solo recibí emojis vacíos y un silencio absoluto. Fue entonces cuando empecé a darme cuenta, la exclusión sistemática no se parece a un portazo. Se parece a dejar la cerradura cambiada y fingir que has perdido la llave. El dolor se convirtió en un dolor sordo. Y luego en una pregunta, ¿en qué momento un sacrificio deja de ser amor y empieza a ser autodestrucción? Cada nueva y leve amargura añadía capas sobre viejas heridas, pero aún así me aferraba a la esperanza. Quizás si me esforzaba más, quizás esta vez las cosas serían diferentes. Pero al llegar y pasar otro cumpleaños, con un único mensaje de texto obligatorio, las paredes se cerraban. La comprensión de que, para ellos, yo no era un miembro de la familia, era un cimiento, algo que pisar sin mirar hacia abajo. Esa presión, esa silenciosa desesperación, fue la que me invadió en la siguiente tormenta, una tormenta que finalmente estallaría. Para bien o para mal, pero no explotaría hasta el único acontecimiento que lo cambió todo. Y ahí fue donde la traición pasó de ser un susurro a algo que ya no podía ignorar. El destello de duda se convirtió en una revelación. Y en la siguiente parte, verás hasta dónde es capaz de llegar una familia para asegurar su bienestar, incluso si eso significa perder a uno de los suyos. La traición nunca llega como un aviso de tormenta. Se acerca sigilosamente, lenta y silenciosamente, hasta que un día te das cuenta de que el mundo se ha desplomado bajo tus pies. Y nadie se molestó en decírtelo. Empezó con una mentira tan pequeña que casi no la vi. Mi jefe, el Singer Gerald, se detuvo junto a mi escritorio, con los ojos entrecerrados por la confusión. ¿No dijiste que no podías tomarte vacaciones la semana que viene?, preguntó. Tu hermana me envió un correo el jueves pasado. Dijo que te ofreciste para trabajar durante el gran despliegue. Giró la pantalla para que leyera el mensaje. Ahí estaba, mi nombre. Mis palabras, pero no mi mano. Mi hermana, quien había cubierto innumerables veces, me había convertido en la razón por la que me iban a dejar atrás. Intenté restarle importancia, pero en mi interior algo se ahuecó. Era precisión, una exclusión fría y calculada. Entonces, una noche, justo después de cenar, se abrió otra grieta. Mi teléfono vibró, un video de mi primo Jamie. Le di al play, pensando que era un recuerdo, tal vez una vieja broma privada. En cambio, vi a toda mi familia, rostros radiantes bajo el brillo dorado de una lujosa villa frente al mar, el mismo viaje que yo había financiado, cada centavo retirado discretamente de mi cuenta. La risa llenó el aire, las copas chocaron, y entonces Jamie levantó la suya por un nuevo capítulo. Por fin lo dejamos ir, en un rincón. Mi hermano murmuró, solo es dinero con nombre. Mi propia madre, que una vez me cepilló el pelo, después de las pesadillas, brindó por la libertad. En ese instante único y doloroso, todas las cicatrices que había intentado justificar se abrieron de golpe. Era invisible. Justo hasta que necesitaron un recibo. El dolor no era agudo. Era sofocante. Me quedé allí sentado, rodeado de un silencio tan denso que me zumbaba en los oídos. Revisé los mensajes, ni una sola llamada perdida, ninguna invitación, ningún aviso. Busqué una explicación, un malentendido, una señal de remordimiento. No la encontré. Solo estaba el video, rebobinado, reproducido, grabado a fuego en mi mente. Traición. Clara, sin complejos. Pública salía la noche, con el viento en la cara, sin saber qué sentir. Rabia, claro. Humillación, sin duda. Pero por debajo de todo estaba el dolor, la pérdida de la esperanza. La comprensión de que los lazos familiares que antes eran mi ancla,
ahora eran un nudo en la garganta. Los días siguientes se confundieron. Me desconectaba por completo. Mi teléfono se llenaba de mensajes improvisados, disculpas a medias, excusas por la mala comunicación, como si simplemente hubiera perdido el tren por error. Mi padre, normalmente estoico, me escribió: siempre reaccionas de forma exagerada. Pensamos que estarías demasiado ocupado. No te pongas dramático. Fue entonces cuando algo se quebró, no de golpe, sino gradualmente, a medida que cada recuerdo, cada momento de sacrificio no mencionado pasaba ante mí. Cada cumpleaños olvidado, cada dólar prestado que nunca devolví, cada está bien, me encargo yo que susurraba solo para mantener la paz. Nada de eso importaba, ni para ellos. Ya no. Y entonces llegó el punto de quiebre, la noche en que cancelé. La vi ya mientras sus risas resonaban en el océano y las luces brillaban en su paraíso artificial. Me senté con mi portátil abierto, con el correo de confirmación en la pantalla. Dudé, con los dedos temblorosos. ¿Fui cruel? ¿Finalmente era yo la villana de su historia? ¿O era la primera vez que me elegía a mí misma? Presioné cancelar, en ese momento. No me avergoncé, sentí alivio. El poder que ejercían sobre mí se evaporó como el champán burbujeando en esa terraza alquilada. Imaginé su pánico, las luces parpadeando, el shot desaparecido, la piscina fría. El silencio gélido cuando se dieron cuenta de que la mano que los alimentaba, finalmente, los había soltado. Ojalá pudiera decir que me sentí triunfante. Solo me sentía vacío, vacío de responsabilidad, vacío de culpa, vacío de la inagotable necesidad de validación. Las consecuencias fueron rápidas. El frenético mensaje de voz de mi hermano: llámame. Papá está molesto, estamos varados. La publicación de Facebook de mi madre, presentándome como alguien con problemas, una advertencia al mundo sobre los hijos descarriados que pierden el rumbo. El mensaje directo de mi hermano: alternando culpas y súplicas, lo arruinaste todo. Nos dejaste sin nada, pero ya no me quedaba nada que dar. Estaba harto de ser el salvador o el chivo expiatorio de nadie. Mi antiguo yo podría haberse ahogado en la vergüenza, pero ahora, inmerso en la honestidad de su traición, vi por fin lo que debía hacer. Era hora de mantenerme firme y recuperar la narrativa. Mi dolor ya no le serviría de consuelo. Mi historia, mi familia, ya no estaría definida por sus versiones. Fue entonces cuando la supervivencia se convirtió en algo feroz y hermoso. Una decisión de florecer, incluso si nadie me animaba. Y mientras el polvo se asentaba y los últimos correos electrónicos se desvanecían en el olvido, me di cuenta de que romper no es el final. A veces es el primer aliento de libertad. En el próximo capítulo verás lo que sucede cuando todo lo que una vez llamaste hogar se hace añicos, como las consecuencias, tanto en línea como fuera de ella, redefinen las fronteras entre la lealtad y la liberación. Sentada sola en la quietud de la medianoche de mi nuevo apartamento, sentí ese dolor familiar, una herida dejada por quienes deberían haber sido un refugio, no una tormenta. Pero por primera vez, el dolor no me paralizó. Alimentaba algo más agudo, algo que quemó la resignación y abrió espacio para la determinación. Esa noche, la noche en que la celebración de mi familia se convirtió en pánico, fue la primera vez que me di cuenta de que yo también tenía poder. Solo tenía que elegirme. Empezó con la villa. Mis dedos se cernían sobre el botón de cancelación mientras mil recuerdos me cruzaban por la mente, disculpas susurradas que nunca recibí. Fiestas donde mi silla estaba vacía, tarjetas que financié, pero nunca firmé. En ese momento, sus risas aún resonaban en mi teléfono, un fantasma digital rondando cada sombra de mi habitación. ¿Cuántos años había reprimido la decepción? Convenciéndome de que simplemente era mala suerte, de que me habían incomprendido. Pero no fue un malentendido, fue una supresión y por una vez me negué a desaparecer. Mi corazón latía con fuerza al hacer clic en cancelar, sintiendo como si el mundo se detuviera, como si los satélites se apagaran. No pasó nada, solo un mensaje emergente: su reserva ha sido cancelada correctamente. El silencio se hizo inmenso de repente. Entonces mi teléfono se llenó de un aluvión de llamadas, mensajes de voz, primero furiosos, luego desesperados. Mi hermano, ¿qué hiciste? Mi madre, por favor, cariño, arregla esto. Mi padre. Al principio silencioso, luego directo. Nos estás avergonzando, por una vez. Sus necesidades no me conmovieron.
Su pánico era el reflejo de cada noche de ansiedad que pasé esperando una respuesta que nunca llegó. Pero recuperar el control requería más que un simple acto de rebeldía. Requería exposición, una honestidad pura que revelara cada secreto, cada desaire. Reuní pruebas que nadie pensó que guardaría, capturas de pantalla de transferencias bancarias, correos electrónicos antiguos pidiéndome que me encargara. Solo por esta vez, el video de su brindis con champán e incluso el mensaje de mi jefe. Prueba de que esto no fue un accidente, sino una campaña de desautorización silenciosa. Había miedo, sí. Publicarlo todo tan públicamente era como poner una cerilla en mi propio pasado. ¿Me creerían? ¿Me pintarían como la villana o como otra niña hipersensible? Pero en la oscuridad floreció una nueva certeza, esta era mi historia. Ya nadie podía manipularla para su comodidad. Así que lo compartí todo, cada recibo, cada captura de pantalla, cada desdén y traición, sin filtros ni titubeos. En todas las plataformas que tenía. La respuesta fue explosiva. Miles de desconocidos me enviaron mensajes, algunos llorando, otros furiosos, otros simplemente diciendo gracias por contar mi historia también. Mi primo Jamie me escribió, lo siento, debería haber dicho algo. La tía Lisa llamó solo para decirme que estaba orgullosa, pero no todos me apoyaron. Mi hermana escribió correos electrónicos. Primero suplicando, luego amenazando y finalmente, alegando que todo era un malentendido, mi padre publicó su versión en línea. Viejos amigos de la familia tomaron partido. Mi madre se hizo la víctima, contándoles a los vecinos sobre mi colapso. Por cada muestra de apoyo, hubo una reacción negativa, una ola que tuve que capear con una conmocionada pero creciente autoestima. Aún así, mi mayor batalla no fue con ellos. Fue conmigo misma, soltar la culpa que no era mía, aprender que poner límites no te hace cruel, te hace libre. Cada día leo mensajes de personas que buscan esperanza. No venganza, la madre que les envió dinero para la compra a sus hijos hasta que su refrigerador quedó vacío. El hijo, al que le habían prohibido ir a Acción de Gracias por finalmente decir no. Resultó que el mundo está lleno de personas que han amado en silencio durante demasiado tiempo. Y a medida que mi historia se difundía, sentí un cambio en mi interior. Ya no quería venganza, quería liberación. El poder que mi familia ostentaba se había esfumado. En su lugar había algo que nunca había conocido, respeto, no solo de los demás, sino de mí mismo. Y mientras veía a mis padres, a mis hermanos, lidiar con consecuencias que jamás imaginaron tener que afrontar, me preguntaba, ¿sentirían remordimiento alguna vez o simplemente lamentarían que la historia se hubiera divulgado? Esa respuesta llegaría más tarde en una oleada de nuevos desafíos y descubrimientos. Pero en ese momento, por primera vez en mi vida, era más de lo que podía dar. Era alguien que podía elegirse a sí mismo, incluso a costa de un sueño. Llamado familia, nos obligaría a todos, a mí, a ellos, quizá incluso a ti, a afrontar las consecuencias. El escrutinio público, el aislamiento. Las turbias consecuencias de que secretos guardados durante tanto tiempo salgan a la luz. Pero esa historia, sobre el precio de la verdad y el precio de la liberación, es una que estamos a punto de desentrañar. La verdad es que, cuando se revelan secretos y las máscaras se rompen, las consecuencias no terminan con el clic de publicar, se propagan hacia afuera, hacia adentro, en direcciones que nunca se ven venir. Pasé años preparándome para el día en que mi familia dejara de necesitarme. No estaba preparada para lo que sucede cuando, de la noche a la mañana, dejo de necesitarlos. Las consecuencias fueron inmediatas y despiadadas. En línea, la historia explotó. Desconocidos acudieron en masa a mis mensajes, algunos furiosos por el niño desagradecido que se volvió contra sí mismo. Otros susurrando su agradecimiento, confesiones de sufrimiento silencioso de haber sido ignorados como yo. Mis hermanos se aferraron a la negación, inventando nuevas mentiras y excusas, como si el mundo pudiera girar en torno a su versión un poco más. Mi hermano publicó, la familia siempre es lo primero, a menos que te traicionen, sin importarle que miles de personas hubieran visto sus brindis, sus palabras. Mi madre, desesperada, se pintó a sí misma como la víctima desconsolada en Facebook, con fotos con filtros de mejillas, surcadas de lágrimas y hashtags sobre la perseverancia. El invierno llegó a nuestra casa, frío, resentido e inflexible. Sus charlas grupales se llenaron de culpas, cada uno buscando un nuevo chivo expiatorio por su pérdida de estatus.
por tener que escabullirse de la villa en clase turista, sin champán ni personal. Viejos amigos de la familia llamaban para ver cómo estaban, pero sus preguntas nunca eran sobre mí. ¿Es cierto que los dejaste sin trabajo? ¿Por qué aireas trapos sucios en público? Me dolió saber lo rápido que se evapora la lealtad, cuando el dinero y la reputación se agotan. Pero el verdadero daño no residía en el espectáculo en línea, sino en la nostalgia de la que nadie habla. Las vacaciones vacías, el teléfono zumbando con disculpas sin leer un minuto, veneno al siguiente, tarjetas de crédito bloqueadas, cuentas conjuntas desaparecidas. La comodidad de siempre hay alguien que te apoya reemplazada por la fría y limpia sensación de autosuficiencia. Mis padres luchaban por mantenerse a flote, las facturas se acumulaban, los favores que pedían y nunca devolvían. Hubo días en que casi me derrumbo, con ganas de llamar a casa, de consolarme, de arreglar las cosas. Como siempre, lo que no me había dado cuenta era de cuántos observaban desde la barrera, amigos de los que no había tenido noticias en años. Que me enviaban mensajes, vi tu publicación. ¿Estás bien? Mi jefe, el señor Keral, me ofreció discretamente un nuevo proyecto. La tía Lisa envió una cajita de galletas y una nota escrita a mano. Hiciste lo que yo nunca pude, no cargues con su vergüenza. Mi exnovia me contactó. Por primera vez, no para culpar, sino para admitir, siempre supe que te destrozarían si lo permitías. Las consecuencias emocionales fueron más profundas. Hubo noches en que el silencio rugió, en las que lloré no a las personas que eran, sino a la familia que anhelaba. La culpa llegó en oleadas, chocando contra las pequeñas islas de ira que había dejado atrás. Algunas mañanas casi cogía el teléfono para escribirle a mi hermana hasta que recordé que solo llamaba cuando necesitaba algo. Empecé a ver los viejos patrones como lo que eran. Mecanismos de supervivencia, no afecto. Por primera vez me permití lamentar no su ausencia, sino los años que había pasado haciéndome invisible. Sin embargo, ocurrió algo extraño. El doloroso vacío dio paso a un espacio para amigos que no pedían nada a cambio, para colegas que respetaban mis límites, para desconocidos que solo querían ser comprendidos. El mundo no se derrumbó, yo no desaparecí. Al aprender a decir no, construí un límite que nadie podría volver a romper. Y en medio de la destrucción, mi historia se convirtió en un faro para otros. Un podcast para los desatendidos, un mensaje para quienes aún estaban atrapados en ciclos de deuda y silencio. El precio de la verdad fue alto, desprecio público, lágrimas privadas y el fin del poco cariño que mi familia me ofrecía. Pero lo que obtuve fue invaluable, libertad de la manipulación y las primeras y silenciosas semillas del respeto por mí mismo. Pero la historia no terminó con mi dolor. La sanación, como descubriría, es un viaje en sí mismo, una reconstrucción, una reedición, no solo de mi vida, sino de cómo entendía el amor, la familia y lo que significa finalmente volver a casa a uno mismo. Luego viene lo más difícil, no la venganza ni la supervivencia, sino redescubrir quién eres cuando tu viejo mundo se ha ido. El capítulo donde la pérdida se convierte en liberación y donde la silla vacía en la mesa resulta ser el mejor asiento de la casa. Tras perder todo lo que creía que me arraigaba, se hizo un silencio extraño e inquebrantable, un silencio que se cernía sobre mí al amanecer y se extendía hasta pasada la medianoche. Por primera vez, nadie me exigía energía, ningún mensaje llegaba a deshoras y el anhelo crónico de complacer se disolvió en la quietud de mi propio espacio. En ese silencio, la sanación no llegó con bombos y platillos. Llegó incierta, incómoda, como pisar hielo por primera vez, sin saber si resbalaría o me deslizaría esas primeras mañanas. Preparaba café para una sola persona y veía como los rayos de sol subían lentamente por la pared de mi sala. Por la noche me quedaba despierta, inundada de recuerdos, la risa de mi hermano, las nanas de mi madre. Escenas de cenas familiares donde medía el amor por lo bien que llenaba las copas de todos menos la mía. La culpa era implacable al principio. Voces que resonaban diciéndome que era egoísta, desagradecida, cruel por haberme ido. Había noches en que mi mano temblorosa se cernía sobre el teléfono, casi llamando a casa, desesperada por algo. Cualquier cosa, familiar, pero el mundo, curiosamente, no terminó. Se ensanchó de amigos que podrían haber permanecido en segundo plano, comenzaron a dar un paso al frente. Maggie, del trabajo, me invitó a un viaje improvisado por carretera y nunca me preguntó por qué tenía los ojos tormentosos.
Mi vecina, la señora Green, me pasaba libros por debajo de la puerta. Historias de familias elegidas y héroes amables, porque sí, cariño. Incluso desconocidos, oyentes del podcast, me escribieron cartas. Me contaron sus verdades, regalándome una nueva afinidad tácita. En esos fragmentos, reconstruí un sentido de pertenencia. Una invitación sincera a la vez. La terapia se convirtió en una revolución silenciosa, los espacios sagrados de una hora, donde alguien finalmente me miraba y veía a la persona completa. No una solución viviente a los problemas de otra persona. Aprendí a reconocer el amor en los límites, en el no, en perdonarme por sobrevivir de la única manera posible. Empecé a escribir de nuevo en mi diario, desempolvando sueños que había archivado durante años. Aprendí que a veces sanar se siente menos como una victoria y más como aguantar la tristeza hasta que se suaviza y se convierte en algo misericordioso. Aún había momentos en que la vergüenza me quemaba, en cumpleaños familiares que me perdía, en vacaciones que pasaba sola. Pero poco a poco, la soledad se convirtió en soledad. Luego en una especie de libertad. Mi podcast floreció como una comunidad, mensajes de gente de todas partes, sobrevivientes que habían perdido sus asientos en la mesa, pero que habían construido otros nuevos en cocinas abiertas y soleadas, madres, hijos. Hijas que recuperaban su valor con un aliento, vacilante a la vez. Sus historias, entrelazadas con la mía, reescribieron el significado de la familia. El viejo mito de que la sangre lo es todo dio paso a una nueva verdad: la familia es donde te aman y donde amas, libremente y sin deudas. Un domingo, meses después, organicé una cena en mi pequeño apartamento. A mi mesa se sentaron almas que habían presenciado mi desamor, no para explotarlo, sino para honrarlo. Nos reímos mientras comíamos lasaña quemada y se burlaban de mi optimismo obstinado y mi pésimo gusto musical. En ese momento me di cuenta, había construido mi propia familia, elegida y querida, no perfecta, pero real. Al brindar por el futuro, comprendí por primera vez la sensación de volver a casa, sí. Lamenté lo que perdí, todavía lo hago. Algunas noches, y quizás siempre lo haré, pero he aprendido, perder tu viejo mundo no es el fin. A veces es solo el claro, donde por fin puedes plantar algo nuevo. Si alguna vez te encuentras sentado entre las ruinas, recuerda, mereces un lugar en tu propia mesa. No te definen las historias que otros escribieron para ti, sino la que tú decides contar desde aquí. Este es mi nuevo comienzo, que inspira el tuyo. Y si esta historia te llega, espero que nos lo cuentes en los comentarios dónde estás y con quién estás construyendo tu nueva familia, aunque sea solo tú. Porque a veces, el mejor lugar en la mesa es el que eliges tú mismo. Muchas gracias por tomar un momento para ver este video. Espero que la historia haya resonado contigo y te haya ofrecido algo valioso. Si te ha gustado, te invito a darle me gusta y compartirlo con alguien que pueda necesitar escucharlo. También me encantaría que te suscribieras al canal para no perderte los próximos videos. Y por supuesto, tus comentarios y sugerencias son muy importantes para mí. Cuéntame qué te pareció o qué temas te gustaría que exploremos en el futuro. Siempre busco crecer y mejorar gracias a tu apoyo. Gracias por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo video.